Hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos al sexto y último conversatorio de, el Festival de Periodismo Narrativo Chile Crónico. Una fecha especial, sin duda, y tenemos obviamente invitados especiales. Mi nombre es Bernardita García, yo soy coordinadora del festival y también fundadora de Berrinche Ediciones, que es el libro, perdón, la editorial, sello editorial que lanzó la recopilación de crónicas Chile Crónico 2020, que reúne todos los textos de periodismo narrativo escritos por panelistas de nuestro festival. Obviamente aprovecho de agradecer a Libros del Amanecer, que es la editorial madre del sello editorial Berrinche, a la Universidad Portátil, que ha proveído de todos los excelentes moderadores de nuestro festival, los profesores de ellos, y obviamente al Desconcierto, que se ha puesto con todo lo que es streaming. Bueno, a lo que nos convoca, el tema de la mesa de hoy día se llama El viaje sin retorno al periodismo escrito los últimos 20 años. Así que vamos a hablar de cambios, transformaciones, novedades, para dónde va la cosa. De todas maneras, también vamos a tratar de tocar las temáticas vinculadas con las crónicas de los autores que están hoy día presentes. Voy a presentar primero a los panelistas. Tenemos a Francisco Artaza. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlo. Francisco es periodista con 30 años de experiencia, es ganador del premio Ortega y Gasset en España, ha escrito para La Nación, La Segunda, revista Cosas, y hoy día trabaja en reportajes de La Tercera. Tenemos En la unidad de investigación y datos de La Tercera. Ya dejé reportajes de muy buena precisión. ¿Hace cuánto lo dejaste? hace un mes. Ah, perfecto. Empezamos a trabajar en este nuevo equipo. Buenísimo. Bueno, tenemos también a Milena Bodanovich. Hola. Milena es periodista, por supuesto, trabajó en revista Solidaridad, APSI, Paula. En el caso de Paula, además la dirigió por 8 años y es profesora de posgrado de edición y de no ficción. Tenemos a Y soy miembro también del directorio de Radio Pauta. Radio igual Pauta. Claro. Gracias, Milena. Tenemos a Carolina Rojas. Hola. Carolina es periodista con más de 15 años de experiencia en crónica de investigación, ha publicado en Cosecha Roja, Anfibia, Gato Pardo, entre otros. Es autora del libro Abandonados, que cuenta historias de abuso de niños en el Sename, y es recientemente fundadora y directora del medio nuevo La Otra Diaria. Gracias por la invitación. Y tenemos, obviamente, acá arriba, a mi derecha, arriba, a Juan Cristóbal Peña. Un gesto ahí, modesto. Es periodista académico del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, es director del Magíster en Escritura Creativa de esa misma universidad, escribió Jóvenes Pistoleros, La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, Los fusileros y La vida en llamas. No sé si quiere hacer alguna otra acotación o... No, muchas gracias por la presentación. Quería decir que lo de Cosecha Rosa suena muy bien, ¿eh? Suena mejor que Cosecha Roja. Hay que decirle a Cristian. Así es, sí, de chisme, estaría buenísimo. ¿O no? Bueno, y voy ahora a pasar a presentar a nuestro moderador, al señor Patricio Contreras, está ahí en Finlandia. Periodista freelance, profesor universitario, trabajó en Artes y Letras del Mercurio, también fue editor por 10 años de Puro Periodismo, la revista digital del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, es profesor del taller de boletines de la Universidad Portátil. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Bernarda. Bueno, yo ahora desaparezco y los dejo a ustedes para que se tengan con esta conversación. Te vaya bien. Bueno, yo me pregunto por qué Francisco le gusta o por qué tiene 30 años de experiencia. Uno ya a estas alturas como que no quiere decir cuántos años de experiencia tiene. No, yo ya soy tan viejo a esta altura que ya siento que la edad tiene simplemente una consecuencia lógica de lo que es el paso del tiempo y la vida. Así que sí, nunca voy a repudiar ni voy a negar lo que ha sido mi trayectoria. Sí. Buenísimo. Bernardita y bueno, a todos los presentes, muchas gracias también por la invitación para moderar este panel, el último de este festival. Yo, como mencionaba Bernardita, soy profesor de
acabamos de terminar el curso de boletines de la Universidad Portátil y voy a estar moderando esta mesa. Para hablar sobre esta idea, me llamó la atención el título, El viaje sin retorno. Y quizá ahí también sería importante o interesante que ustedes puedan reflexionar también sobre esa idea o discutirla o disputarla. Em, para comenzar, me gustaría plantear una pregunta general, una pregunta de contexto, para revisar un poco este marco temporal, estos 20 años que han pasado, si consideramos desde el 2000 hasta el 2021. Y la pregunta concretamente es, ¿cómo ustedes han visto la evolución del periodismo literario, lo que llamamos periodismo narrativo, en Chile? Pero les pediría que consideren al menos 3 dimensiones ya, en esta reflexión. Pueden tomar las 3 o enfocarse quizás en una. Primero son los medios o los espacios de publicación. Eh, Después la relación con las audiencias, o como un gran profesor gringo, Jay Rosen, dice, la gente antes conocida como la audiencia. Y también los temas, ¿ya? ¿Cómo han evolucionado en 20 años este, digamos, artefacto, el periodismo narrativo, el periodismo literario, en nuestro país y cómo lo están viendo ustedes? Si quieren se pelean, se disputan la palabra o yo puedo ahí cederla. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, veo que se están peleando la palabra, así que yo voy a abrir los fuegos. Dale, Cristóbal. Sí, bueno, gracias por la invitación a este foro de los 20 años, lo que supone que uno tiene más de 20 años de trayectoria. Y efectivamente, bueno, me parece que es un buen periodo de análisis porque desde la experiencia particular, es un periodo donde comienza una suerte de irrupción, de auge de esto que ha llamado crónica, que en rigor son perfiles, son reportajes, eh, con un estilo más personal, más narrativo, pero a fin de cuentas eh, no es que se haya inventado algo nuevo, ¿ya? Son los mismos ingredientes. De alguna forma toma lo que son la tradición de los cronistas de Indias con una mirada más personal, pero y con una intención narrativa. Y me parece que en ese periodo, cuando comienza el auge, hay bastante entusiasmo y cultores, yo diría, en toda Latinoamérica, ¿no? Un fenómeno bien regional, donde hay bastante fascinación por el estilo, pero me atrevo a decir que hay un cierto desdén por justamente el periodismo más tradicional que hace el mismo esfuerzo por lo escritural, llevarlo y reforzarlo con lo que es el reporteo, los datos, el periodismo a fin de cuentas, ¿no? O sea, ¿para qué estamos con cosas? El periodismo de siempre. Y me parece que hay igual un poco de voladora de luces al comienzo, una fascinación donde todo parece brillar, ¿ya? Y los textos largos parecen brillar, y los textos donde son estas entradas como un poco eternas y zigzagueantes que por ahí se usen por lo descriptivo, pero que no van al hueso, y que incluso varias páginas, hablemos de páginas porque todavía están las páginas de papel, en ese momento estamos hablando del 2000 en adelante, eh, no hay necesariamente consistencia en el reporteo, y creo que eso es uno de los aprendizajes, eh, o por lo menos una de las cosas que se pueden observar en los últimos años, no me atrevo a decir 10 años, 5 años, no sé, o sea, la cosa empieza desde el 2000 en adelante, después de esta un poco Festival de Fuegos Artificiales, empieza a haber más autocrítica sobre lo que se escribe y cómo se escribe. Y en ese sentido también me parece que está bien, hay un cierto canon que está orientado hacia lo anecdótico, ¿no? El gigante, el enano, el mago manco, esta cosa, bueno,
que está bien igual, ¿no? Hay piezas súper buenas en ese sentido, pero hay como un canon que está definido por la anécdota y por la forma más que por el fondo y contenido y por la incidencia de temas, a fin de cuentas, más políticos, en el sentido de más importantes, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, luego de que se ha desdeñado el mundo de la crónica, el periodismo de investigación, que es el periodismo de siempre, ¿no? También no es una cosa un poco nueva. Bueno, empieza a adoptar igual, a partir de, me parece, un trabajo de los cronistas, adoptar más de profundidad y más consistencia a lo que son esto llamado crónica, ¿no? Y creo que eso también es como un mérito del periodismo de investigación en cuanto a que luego de desdeñárselo porque era no sé, muy al hueso o siempre hablaba de corrupción, de denuncia. Pero bueno, ahí hay un trabajo súper consistente que me parece que la crónica o los cronistas, las cosas que se leen, tienden a tener más consistencia y a tener más incidencia y menos anécdota. Sí, yo quisiera, perdona, sí, dale, Milena, dale. Quisiera decir dale, dos Milena. cosas como marco de referencia. Me voy a echar al agua porque soy la más vieja. Mira, creo que hemos vivido los periodistas que hemos vivido esta etapa una suerte de burbuja, creyendo que esto es algo nuevo que nos está ocurriendo y que yo creo que se debe solo a que ha habido una interrelación en Latinoamérica y grupos de cronistas, premios, asuntos, producto de que hoy estamos más interconectados, existe internet, nos leemos y conocemos esto. Este tipo de periodismo ha existido siempre. Yo trabajé en la revista APSI, por ejemplo, donde este tipo de periodismo se hacía en los 80, en plena dictadura, se hacía en Colombia, se hacía en la revista Semana, se hacía en la revista Proceso en México. O sea, creo que esto de pensar de que hemos tenido como un boom en este tiempo tiene más que ver con que nos pusimos en contacto. Nos pusimos en contacto y empezamos a comunicarnos los cronistas que escribimos, las revistas o los medios que hacíamos este tipo de periodismo, y además los medios más tradicionales le dieron espacio a través de algunos suplementos, de algunas revistas, estuvo el fenómeno de Gato Pardo, por ejemplo, que fue bien relevante en América Latina, el fenómeno de Etiqueta Negra, que recogía plumas de otros países, porque revistas así existieron antes, lo que pasa es que eran locales, ¿no? Entonces, bueno, Etiqueta Negra, Julio Villanueva Chang, buscando a Alberto Fuyet, buscando a Alberto Salcedo Ramos en Colombia, buscando a cronistas de otras partes para escribir, para hacer un panorama latinoamericano, por ejemplo. Eso es algo nuevo, creo yo, en ese tiempo, ¿no? Ahora, periodismo literario, periodismo narrativo, yo estoy de acuerdo existió siempre, ¿eh? Existió antes también. Creo que sería loco pensar de que esto es un fenómeno de estos últimos años. Estoy de acuerdo con Juan Cristóbal que hubo una especie de manierismo, ¿no? Por el modo de contar y poco foco en la relevancia de qué quiero contar y por qué lo estoy contando. Yo muchas veces me tocó como editora decirle a un periodista, no me contéis de nuevo una historia de un cabro pobre en el Mapocho, si ya me la sé, o sea, ¿para qué me la voy a contar de nuevo si me la conozco? No me sorprende. Me acuerdo Pato Fernández una vez, cuando era director de Clinic, que dijo, no me cuentes la historia que está debajo del cabro que está pasando hambre en el Mapocho, cuéntame una historia del cabro que lo pasa la raja en el Mapocho y que es feliz. Eso me sorprende. No había como una cosa como de ir a buscar ahí donde ya se sabe lo que se va a encontrar. Yo estoy de acuerdo con eso, con Juan Cristóbal, que hubo poco, de repente, bueno. Y el otro tema que me parece no menor es que esta especie como de boom y todo se empieza a encapsular ahora de una manera bastante triste porque estamos viendo una crisis muy, muy fuerte de los medios escritos, que no es menor, ¿no? Yo creo que eso hay que dejarlo establecido. O sea, viene este boom, como a fines de los 90, los 2000, por esta inconexión internética, diría yo, viene un cierto tiempo de gloria, hay lugares donde publicar, hay personas, periodistas que empiezan a hacer carrera en esto, ¿no? Que se convierte como que este es su título, soy periodista de narrativo, no soy periodista, no, soy periodista narrativo y hago mis libros y publico acá, ¿no? Y de repente no hay donde publicar.
no hay donde publicar, se empiezan a terminar esos espacios y se empiezan a terminar, yo siempre me gusta dejar esto súper en claro, esto no es una crisis de los contenidos, esto no es una crisis de los lectores, no, no es que los lectores no estén interesados y no es que no tengan ganas de leer buenos contenidos, no es que se acostumbraron a leer cosas en internet a la rápida, eso no es verdad. No es verdad y lo puedo comprobar, pero es muy largo de decirlo. Ya no me voy a extender. Aquí es una crisis de financiamiento de los medios, producto de que los medios, de que los fabricantes de productos y servicios ya no requieren de los medios para llegar a su audiencia. Antes requerían absolutamente para llegar a sus clientes de las audiencias que tenían los medios capturados. Eso se llamaba la publicidad y de eso vivían los medios. Y que hubiera publicidad permitía que los medios pudieran tener equipos de redacción importantes, con editores que encargaban temas, con equipos narrativos, pagándole súper bien a un periodista para que investigara un tema durante no sé cuánto tiempo. Bueno, eso está en crisis, ese modelo está en crisis, no tenemos idea cuándo se va a resolver. Entonces, estos periodistas que nos gusta esto, estos editores que nos gusta esto, empezamos a buscar por dónde como decía la Alejandra Matus, no es que el periodismo vive, es como un virus. El periodismo sigue viviendo, es como un virus que busca ahora dónde anidar, porque no tiene nido, ¿no? Entonces surgen como otras formas, ¿no? Surgen los libros, surgen los sitios web, surgen revistas online y empieza como una búsqueda de dónde entregar esto, a mi modo de ver, de un modo que empieza a ser mucho más anichado que antes, porque antes esto se alojaba en medios masivos y llegaba entonces a un público que no estaba necesariamente sensibilizado con este tipo de producto editorial. Y hoy en día estamos como reproduciéndolo dentro de un mismo micromundo, ¿no? Yo creo que ese es como el desafío de ahora, cómo sacamos esto del micromundo en el que hemos entrado para subsistir y para existir. Interesante porque, bueno, Internet también siendo la comunidad de comunidades, precisamente promueve la atomización o la creación de nichos cada vez más específicos donde personas que antes quizás no tenían intereses compartidos sí se pueden encontrar. Francisco, tú querías como también intervenir a propósito de lo que estaba diciendo Cristóbal, lo podemos complementar con lo que plantea Milena. Un poco y también va en la línea de lo que dice Milena, digamos, porque a fin de cuentas esto no es una generación de algo espontáneo ni que ha surgido en el último tiempo. Esto efectivamente es parte de lo que ha sido la constante del periodismo, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Milena. Sí creo, como dice Juan Cristóbal, de que efectivamente ha habido como una suerte de curva en lo que ha sido el proceso evolutivo de la crónica. Crónica que además siempre fue como el hermano pobre del reportaje, siempre fue como un nicho en el cual, digamos, estabas obligado a escribir en la coyuntura, a escribirlo rápido, y que en cierta medida no cuidaba mucho el estilo, y que por lo tanto se pasó en los años 2000 a una contrapropuesta de generarse más bien expectativas de estilística, en los cuales hubo medios que a partir de lo que pasaba, incluso en Oveja Negra y Gato Pardo, se empezaron a hacer experiencias en Chile, como fue, por ejemplo, la revista El Sábado, que durante un periodo tuvo un momento de gloria, pero que al mismo tiempo después empezó a caer más bien en la crónica facilista de la buena pluma y del poco contenido, del poco reporteo, de quedarse más bien en la precisión estilística que en la profundidad. Y que yo creo que fue una contraofensiva cultural producto de que en los años 80, fines de los 80 y principios de los 90, la crónica estaba muy fundida en lo que era la investigación más dura de denuncia, primero de temas de derechos humanos, después respecto de lo que fue la dictadura y la inflación de la democracia, y por lo mismo después empezamos a caer en temas un poquito más fútiles, digamos, en el cual, como lo decía Juan Cristóbal, más bien en la anécdota. Y yo creo que no son lenguajes que sean contrapuestos, al contrario, parte de lo que fue es parte de la demostración de la edición de la reintegra, que hay textos bellísimos, pero al mismo tiempo que te impacta y que te hacen llorar, digamos, o sea, la historia de Ivonne sobre Campillay, lo que fueron la misma nota de Juan Cristóbal, que está publicada en este libro también, que tiene profundidad, pero que están bien escritas, ¿te fijas? Y yo creo que eso es algo que va a ser difícil hoy en día, y ahí quiero ibanarlo con lo que finalizaba en su comentario Milena con respecto un poco hacia dónde va, que es la propuesta de este panel, digamos. Y yo creo que el único gran temor de este camino es un retorno, más a que se vaya a evolucionar o a acabar el periodismo de investigación y el periodismo de crónica, es el
es el formato en el cual se nos va a empezar a hacer muy difícil el poder hacer relatos en que no solo se precisen con profundidad los detalles, sino que también dé espacio para la pluma y los estilos propios de cada cual. Y me refiero principalmente a la masividad de los famosos newsletters, que cada vez nos están llegando más por nuestras redes sociales o por los emails, y en el cual simplemente es como un pequeño pauteo sintetizado de la noticia, sin relación y sin una expresión de contenido, y mucho menos respecto un poco tampoco de entregar contexto. Entonces, ahí yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de que por buscar nuevos formatos que sean fáciles, asequibles a la gente, terminemos también capturados, digamos, en cierta medida por un nicho que es muy, muy estrecho, muy contenido. Y sin embargo, está la vereda opuesta, digamos, porque hoy día también los medios, para poder sobrevivir a este tsunami que fue la transformación tecnológica, se han visto impelidos, obligados. Yo hoy día estoy trabajando precisamente en un área que es una unidad de investigación y datos, que lo que tiene que generar son elementos multimedia. Y ahí la crónica se nos transforma en un relato muy especial, porque ya dejamos de abordar el periodismo escrito propiamente tal como lo hemos conocido siempre, para llegar a un formato que va a tener que congeniar de algún modo con los videos, con elementos audiovisuales, con elementos gráficos interactivos, dentro de un relato bien escrito. Y yo creo que todavía eso está por explorar. Hay trabajos muy bien hechos en Estados Unidos, en New Yorker, en Washington Post, en su área de investigaciones, que van por ese camino. Y ahí hay una invitación también a las universidades y a los centros, digamos, que tienen que empezar a especializar un poco y a trabajar en eso. Ya no solo en la redacción y en la pluma, sino también en el diseño digital. Completamente. Y del cual la mayoría de nosotros, digamos, y yo por edad, digamos, estamos sumamente ausentes a eso. Yo tenía todo un aprendizaje respecto a esa materia. Y ahí va a ser un elemento interesante respecto de cómo vamos a llevar este tema de la crónica, del relato bien escrito, pero al mismo tiempo con formatos completamente distintos. Completamente. Carolina, sí, ¿cómo observa esta evolución? Lo estaba escuchando bien atenta, recojo varias cosas de Juan Cristóbal también y de la Milena. Yo básicamente empecé en el periodismo cuando estaba esta fascinación por la crónica, los cronistas, varios periodistas de mi generación también se formaron en talleres de la Fundación Gabo, ¿no? Entonces teníamos mucha cercanía y muchas amistades que quedaron, mucho aprendizaje que todavía existe y que se mantienen, por ejemplo, con medios como 070, Revista Anfibia, Cosecha Roja, etcétera. Y incluso han habido reportajes colaborativos, pero también estoy de acuerdo con ellos que no se inventó el hilo negro, digamos, ¿no? El nuevo periodismo surge en Estados Unidos cuando el periodismo informativo no puede explicar los acontecimientos de ese momento, digamos, ¿no? Entonces, yo lo aprendí de ese periodismo, digamos, también fui colaboradora de la revista Paula y también admiraba a todas las editoras que estaban en ese tiempo. Y el tema que me pasó, que en algún momento como otros periodistas nos tocó trabajar en el día a día y era morirse como en vida, así como no vamos a poder escribir nunca más crónica, había que sacrificar de repente fines de semana, pelear ahí algún tema para poder, ¿no es cierto?, meterlo en un diario digital. Pero también empezó a pasar lo del clickbait, ¿no? Empezó a pasar mucho y la gente estaba abrumada, yo creo, de tanta información. Y ahí quiero hablar un poco de las audiencias, porque justamente cuando pasa lo de la revuelta social, digamos, ¿no? La crónica empieza como a resurgir, que es lo que yo vi en mis propios colegas en reportajes o crónica pelotón, que fueron súper importantes. Porque, por ejemplo, situaciones como lo de Fabiola Campillay, para no caer en el victimismo, uno no podía explicar lo que había pasado sin explicar la desigualdad en la ciudad, ¿no? Ahí se urge el territorio como un nuevo personaje. Tú no podías explicar lo que le había pasado a Fabiola Campillay sin explicar lo que pasaba en las Cinco Pinos, ¿no es cierto?, que había una fábrica de molibdeno que estaba matando de cáncer a todos sus vecinos, por eso ella se había convertido en una lideresa tan importante, digamos, ¿no?, que esta villa, digamos, había quedado cercada por la construcción, ¿no es cierto?, donde pasaba el metrotren, etcétera, básicamente un territorio muy abandonado. Entonces, esa crónica se vuelve política, no se vuelve solo llena de victimismo, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber una exigencia para los medios y para nosotros los periodistas que nos gusta escribir
con elementos de la literatura, donde había que tener mucha investigación antes de estructurar una crónica, digamos. Yo creo que por eso en este libro también se pueden ver crónicas tan interesantes, ¿no es cierto?, donde necesitamos explicar este contexto, digamos, ¿no? Que nos pilla todo de repente como hablando, ¿no es cierto?, de violaciones de derechos humanos, etcétera, pero tenemos que empezar a sacar crónicas y crónicas que salen muy bien en CIPER, digamos, y en otros medios que pudimos ver. Lo mismo está pasando ahora en 070 para explicar tantas situaciones que están pasando hoy en Colombia. Entonces, a mí un poco me tocó ver eso, ¿no? Formarme en esto, pasar el día a día y ver ahora, incluso desde la otra diaria, cómo la audiencia, ¿no?, que eran los lectores, se agradecen estos textos donde hay más tiempo, donde hay más detalles, donde hay harta investigación dentro de lo que se puede también en un medio digital y con los pocos recursos que a veces se tienen, digamos, ¿no? Entonces, digamos que me ha reencantado un poco en este periodo y con lo que he visto también hacer a mis colegas y me ha gustado mucho, la verdad, esto, nueva camada también de periodistas, ¿cierto?, que están, ahí está la Josefa Barraza, Alison Pibanco y tantos otros periodistas de otros medios que están escribiendo muy buenas crónicas, digamos. Patricio, hay un elemento Sí. que a mí me parece como, yo creo que a ver, ha habido además en el último tiempo un interés por la no ficción en el mundo editorial, que eso sí es nuevo. ¿Ah? Se publican crónicas, se publican historias, se publica historia, el fenómeno de Baradit, se publican pequeñas biografías, se publican memorias, hay un interés muy grande por eso. A mí, la preocupación grande que tengo es el encierro, o sea, que nos quedamos leyéndonos entre nosotros, o sea, ¿dónde tú capturas a las audiencias que no están sensibilizadas con esto? Porque antes tú tenías, no sé, tenías La Tercera, tenías El Mercurio, tenías El Diario, la gente lo compraba para leer las noticias, pero había un suplemento donde estaba esto. Entonces se lo encontraba y comenzaba a a interesarse por esto, ¿no? Ahora circulamos como en unos micro espacios de lectura donde estas crónicas o estos espacios circulan menos, llegan como al mismo nicho ya Los ablandado, por convencidos. así decirlo, ya convencido, que ya tiene el hábito de leer este tipo de periodismo, pero no, qué ganas que esa crónica que hablaba la Carolina la hubieran leído todo el mundo. Si hubiera estado, digamos, en el suplemento de La Tercera, como fue el semanal, hubiera estado. La lee todo el mundo, la lee más gente, la lee gente de la elite que no está sensibilizada, la lee otras personas, ¿no? Ahora no la lee todo el mundo porque ya nadie lee eso. Entonces, como no hay plaza pública, sino que hay muchas placitas distintas, ¿cómo atraer lectores a este oficio, ¿no? A este oficio que tiene, yo creo que su mayor aporte, como decía la Carolina, es poder encarnar las problemáticas en personas, en historias, en personajes que acercan estos problemas y los humanizan. Entonces ahí se te rompe un poco los cercos ideológicos, ¿no? Si tú conoces todo ese fenómeno, la situación social, y te metes en todo el tema de familia Cambillá, ya dejó de ser una roja que estaba protestando, digamos, desde el punto de vista de una persona derecha, ¿no? Y pasas a entender. Entonces, yo creo que hay una misión súper importante de este tipo de periodismo en ese sentido, ¿no? Porque las historias le llegan a la gente. Tú haces un periodismo de ideas y hay más prejuicio. Pero las historias le llegan a la gente y a través de las historias tú empiezas a abrir cercos de creencias, ¿no? Y de posiciones y armas diálogo. Completamente. Bueno, ese es un tema que atraviesa toda esta discusión sobre la crisis que parte con la pérdida del control de la distribución que tenían los medios, este monopolio de la atención de las personas, y que obviamente desencadena toda esta crisis por el tema publicitario, etcétera. Hablemos ahora de los textos que aparecen en Chile Crónico, ¿ya? Entonces les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes por el texto en específico. Y quería ahora ir retomar con Carolina para que podamos hablar de tu texto, El recuerdo insistente de Anaïs Godoy. Una historia, son esas historias que a uno le revuelven el estómago. Una historia de abuso, de mucho dolor. Y me imagino que es el tipo de historia que el periodismo
tiene que aprender a contar con una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos. Y eso es algo que me imagino, Carolina, lo están haciendo ustedes en La Otra Diaria, y es también el tipo de periodismo narrativo que tú crees que también es necesario impulsar. Eh, Te quería preguntar en particular, pero para que abramos un poco la discusión sobre ese texto, ¿qué fue lo más complejo de reportear esa historia en un Chile post-estallido, en un Chile pandémico? Primero, yo creo que arrancar como el victimismo, ¿no? Que la víctima, cuando hay un contexto, ¿no es cierto?, de una ola de feminismo, una nueva ola de feminismo, y ahí yo creo que fue importante justamente, no fue difícil dentro del contexto, digamos, ¿no? Había pasado lo que pasó también con Antonia Barra, digamos, donde se empezaban a hablar por primera vez de el suicidio, digamos, o sea, femicidio suicida, digamos, ¿no? Que tiene que ver justamente cuando una mujer se suicida producto de una agresión sexual, lo que finalmente, y ellas dejan prueba, lo que finalmente es bastante verosímil, porque evidentemente una de las sintomatologías. Entonces, esa fue una crónica por la que lo escribí, y la verdad es que ahí fue la solución, digamos, arrancando este victimismo de los lugares comunes, que, ¿no es cierto?, fue hablar del territorio, digamos, justamente como personaje, como había mencionado antes, me pareció que hablar de Vicuña como un lugar patriarcal, digamos, donde muchas de las niñas que viven en ese lugar del norte, digamos, son depredadas dentro de sus familias o por su círculo cercano. Entonces quise hablar más del lugar, digamos, y desde el lugar explicar un poco lo que había pasado con ella, ¿no? También había pasado que unos vecinos en otro caso habían tomado como la justicia por sus manos, un poco explicar todo lo que pasaba, digamos, en ese lugar, digamos, ¿no? Y yo creo que siempre al hablar de situaciones que son tan difíciles como esto, también nos ha tocado de repente reportear lo de Antonia Barra, es justamente eso, ¿no? Explicar con mucha investigación para no quedarnos como en la pregunta menor, digamos, ¿no? Pues es fácil escribir sobre una historia que es tan terrible, digamos, ¿no? Y que quede con un tono, ¿no es cierto?, como de victimismo, como he dicho, pero más que eso, yo creo que aquí lo que había que hacer era interpelar, digamos, como periodista siempre estar interpelando un poco a esos lugares, hablar de las niñas, además, digamos, de las agresiones sexuales, digamos que ese es un problema muy grande que se vive en este país. La mayoría de las niños, niñas, adolescentes son abusados en su círculo más íntimo, y en este caso por una persona conocida, pero más allá de eso había un problema estructural que tenía que ver con todo el eslabón de la cadena de las instituciones que la rodeaban no había tomado ninguna medida al respecto, digamos, ni desde el colegio, el Ministerio Público la había revictimizado mucho, y eso me parecía más importante de contar y de recalcar que la misma agresión, digamos. Entonces, yo creo que siempre lo más difícil es arrancar de estos lugares comunes, ¿no? Porque uno tiene como un traidor que siempre está cayendo en esto, digamos, y uno dice, no, esta historia no es lo que yo quería contar, ¿no? Incluso cuando está publicada uno siente que podría haber quedado mejor. Pero sí, para mí, escribir sobre víctimas tiene que ver con eso, arrancarme de los lugares comunes, y siempre eso es muy difícil en un hecho como este, ¿no? Totalmente. Francisco, me gustaría continuar contigo porque el texto que Tiene tú cierta escribiste, relación temática sí, con lo que estaba contando Carolina, sí. claro, el texto que tú escribiste junto a Paz Radovich, que es sobre Ámbar Cornejo, que también es algo que nos remeció a nivel, digamos, copó la agenda, se tomó la agenda noticiosa. Eh, este texto también aborda un poco lo que estabas mencionando tú antes, que pasa a ser un tanto escaso en la producción escrita del periodismo, que es los datos, es decir, la investigación, entender el sistema, qué es lo que falla en la digamos, estructura. Eh, y eso obviamente requiere tiempo, requiere, digamos, reporteo, requiere dejar los pies en la calle, es algo que cada vez cuesta más encontrarlo, pero cuando lo encontramos, pucha que es valioso, ¿cierto? Eh,
En este caso, y con un tema que a nivel país nos venía ya dando vueltas, que es, digamos, cómo el Estado, cómo todos nosotros nos hacemos cargo de los menores vulnerados en este país, es fácil quizás que esto se vuelva algo habitual, digamos que lo normalicemos. ¿Para ti qué fue lo más impactante de esa historia? Mira, yo creo que lo más doloroso de eso era constatar que efectivamente al final de cuentas habíamos sido todos responsables de lo que había ocurrido con Ámbar. ¿Y por qué eso para mí era impactante? Porque se da en el contexto en que surgió la idea de presentar esta crónica y plantearla en el equipo editorial de reportaje el año pasado, en la pauta, digamos. Fue precisamente que esa misma semana el debate se había centrado en la situación de la jueza de la Corte de Valparaíso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, que le había correspondido presidir en la Comisión de Libertad Condicional que le había dado la libertad a Hugo Bustamante, la pareja de la madre de Ámbar, y que fue su ejecutor, digamos, en forma bastante horrenda. Y por lo tanto, después de una semana y media en que el tema ya se supo ya de lo que había ocurrido con Ámbar, todo el proceso de búsqueda, en los cuales los matinales habían hecho mucho, digamos, gran profusión de lo que había sido un poco el caso de Ámbar, pero sin entrar en detalle cuál era el contexto en que se estaba dando ese tema. Y por lo tanto pasamos de un minuto en que todo el mundo buscaba a Ámbar a castigar y a sancionar a esta jueza, que además tenía un componente adicional, que era una jueza bien, bien especial, porque para la izquierda era una jueza importante, porque durante el estallido había sido muy protectora, digamos, en los casos de gente de la primera línea y de la gente que había participado del estallido social en Valparaíso, para evitar sanciones. Y por lo tanto, obviamente, cuando sale la UDI y Chile Vamos exigiendo la destitución de esta jueza y el inicio de una acusación constitucional en contra de ella, se olvida y se pierde un poco el foco de cuál era el origen de este fenómeno. Y que era que un Estado, es decir, no solo un gobierno, sino que todos los componentes de un Estado en el cual también nosotros somos parte, hemos dejado de construir un sistema de protección de los menores. Y eso además se condecía con en un momento bien particular. Estaba en plena discusión en el Senado, en la etapa final, el proceso de proyecto de ley que separaba al Sename en dos instituciones, y en que el gobierno de Sebastián Piñera se había olvidado, entre comillas, de poner en la prioridad lo que eran, a mi juicio, el fundamento de esto, que son los derechos de la infancia. Entonces estábamos creando un organismo en que se estaban dando recursos, se estaba dando la misma lógica, recreando, digamos, la misma lógica con la que hemos venido operando persistentemente, con un sistema que no existe, que no funciona, que todo el tiempo estamos recordando el Sename, y que no tomaba en cuenta, digamos, los principios fundamentales, que son cuáles son los derechos que se deben proteger y perseverar en la protección de la infancia. Y al mismo tiempo, había otro componente que era que cuando hablamos de Sename, por lo general tendemos a hablar siempre de las personas que están en los hogares de protección, y que tristemente, cada vez más reiteradamente, conocemos historias horrendas. Pero los hogares del Sename protegen y cuidan a 9.000 jóvenes, a 9.000 niños y niñas y adolescentes. Pero el sistema de protección de la infancia en Chile, en ese periodo, estamos hablando del 2019-2020, atendió a más de 119.000 niños y niñas y adolescentes. Y ese sistema no es un sistema, y eso está clarísimo. O sea, no hay una red, no hay una... algo que a mí me chocó directamente fue el hecho que, por ejemplo, en la historia de Ámbar, pese a que fue una niña multi-maltratada, digamos, porque no solo hubo una intervención, en su caso hubo 3 intervenciones del Estado para protegerla, y cada vez que se presentaba el caso, partía de cero, porque no había una historia detrás
porque no se entrega la información de un juzgado a otro, porque cada vez que un juez otorga una medida de precaución, de protección o de resguardo de un menor, eso queda en una ficha, en un expediente completamente aislado del resto. Por lo tanto, un niño o niña, en el caso de Ámbar, ella tenía 3 expedientes distintos a lo largo de su vida, primero a los 4 años, después cuando tenía 11 y después cuando tenía 16, o sea 15, cuando fue presentado el expediente por solicitud de sus profesores. Y ninguna de esas ocasiones el juez tuvo a la vista el historial de Ámbar. Y por lo tanto requería o sea, si uno hubiese tenido ese historial, era inmediatamente, y era obvio que requería un nivel de protección mucho mayor del que se estaba otorgando en ese momento. Y lo otro que genera un malestar, ya una indignación absoluta, es la forma en que operan estas famosas OCAs, que son los organismos colaboradores del Sename, que han sido una situación bastante deficitaria a lo largo de ya 30 años, y que sin embargo el gobierno de Sebastián Piñera, lo digo con nombre y apellido porque tuvo la posibilidad de evitar mantener ese mismo sistema y esas mismas organizaciones colaboradoras que han demostrado fallar permanentemente y a las cuales se le están entregando recursos que no son menores. Cuando nosotros escribimos esta crónica, registramos solo el periodo de enero a junio del 2020 y una de las organizaciones recibía 10.000 millones de pesos en ese periodo, de 6 meses. O sea, estamos hablando de muchos recursos del Estado y que sin embargo no están llegando al fondo, que es de verdad proteger a los menores. Completamente, un texto muy rico en números, en datos que dan cuenta de la dimensión y la magnitud del problema. Milena, quería continuar contigo, porque tú eres la autora en Chile Crónico de un texto personal, un texto escrito desde el yo, sobre Patricio Pachi Gijón. Sí. Y me gustaría preguntarte concretamente porque es interesante el uso de la primera persona, porque en esta fauna del periodismo narrativo, el periodismo literario, podemos encontrar distintos usos de narradores y narradoras. Pero quería preguntarte, desde tu perspectiva, si te sentías cómoda escribiendo en primera persona, si era algo que habías hecho, si es algo que te desafió, que te sacó de tu zona de confort. ¿Cómo lo viste? Mira, a ver, esta es una columna de opinión, no una crónica. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando fue seleccionada para este libro, primero porque esto es una, voy a explicar lo que es, en el fondo es un homenaje a un hombre del pasado que muere en pandemia, pero que no tiene nada que ver con el momento actual. Patricio Gijón era uno de los médicos de Allende y es quien lo encuentra en La Moneda. Y es un hombre que yo conocí porque era amigo de mis padres y yo crecí conociendo esta historia personalmente muy terrible de Patricio, del Pachi, porque él fue un hombre juzgado por los dos costados, que a mí esa es una cuestión que siempre me apasiona. Yo odio la polaridad. O sea, me encanta, por ejemplo, ahora estar de acuerdo con la UDI en algo, fin al estado de sitio. O sea, decepción. Me encanta que no porque yo sea una mujer de izquierda puedo no estar de acuerdo en algo. Me encanta cuando estoy de acuerdo con la UDI en algo. O sea, tiendo y me gusta hacer mucho eso en periodismo, tiende a molestarme mucho los bandos, ¿eh? Aunque uno tiene que tomar partido, yo siempre he pensado que uno tiene que tomar partido en las cosas en la vida y como periodista también, porque la comunicación no es inocente, pero me gustan los cruces, ¿no? Y la situación del Pache a mí siempre me inquietó, porque crecí viendo esto. Para el golpe yo tenía 11 años, y yo cuento ahí el relato, ¿no? De cómo vamos a ver a su mujer y a sus hijos, mis papás, que probablemente no tienen con quién dejarme, me piden que los acompañe a visitar, que era una manera de hacerse presente, decir estoy contigo, te respaldo, a la mujer de Pachi, la Silvia Antolicey, cuando Pachi estaba detenido, no sé si estaba en Dawson o estaba en la Academia de Guerra en ese momento. Bueno, yo fui testigo de ese horror, ¿no? Que llegamos a esta casa que estaba llena de tiras, de militares, de no sé qué por fuera, me sale a abrir la mujer de Pachi muy nerviosa, y él, bueno,
ellos vivieron a lo largo de muchos años, él fue considerado un traidor por la izquierda, porque la tesis oficial que lanzó Fidel Castro es que Allende había muerto en la lucha, por lo tanto, este doctor que no era militante de ningún partido, que era un hombre izquierda fiel a Allende y su médico personal, pero que no era un militante, fue considerado un traidor al que probablemente le habían pagado, lo habían torturado, o que en el fondo la las fuerzas reaccionarias del golpe lo habían cooptado de alguna manera para contar una historia ficticia, ¿no? Entonces la izquierda le dio la espalda. Y por otro lado, la derecha era el médico Allende. Entonces, también. Entonces, cuando él murió, a mí me pasó, fue un sábado en la tarde y no sé cómo leo en alguna parte, en el celular, o alguien me cuenta, me dice, se murió Pachijón. Y fíjate que me pasó una cuestión, sentí como un deber de hablar de eso. O sea, yo habitualmente no trabajo en un medio, a veces colaboro con Entrepiso, pero dije, ¿cómo nadie va a hablar de este hombre? O sea, él ya estaba con un Alzheimer hace mucho tiempo, en su fundo, una parcela en Putú, en Constitución, y me surgió como una cuestión como de cariño, del alma, de decir, fui testigo de esto, tengo algo que decir. Ya, estoy llegando a esa edad, fíjate que es atroz, no soy tan vieja, pero estoy al borde de los 60, pero estoy llegando a una edad donde he sido testigo de cosas que son históricas. ¿Ah? Y de repente siento que puedo entregar lo que tú dices, ¿no? Una perspectiva propia, ¿no? Que en este caso era de esta niña, la niña que va viendo cómo esto ocurre y cómo en mi familia se relataba esto y cómo siempre se le dio crédito. O sea, para mí Allende se había suicidado del día uno porque el tío Pachi dijo. Y porque, como digo ahí, la historia que él contaba era una historia demasiado gansa, ¿no? Demasiado estúpida, como para haberla inventado. O sea, lo que le pasó fue una cosa tan humana, tan como o sea, él iba bajando, sintió y dijo, pucha, ¿cómo no me voy a hallar un recuerdo de este momento para mis cabros? Y se devolvió a buscar la mascarilla que había estado usando hasta hace poco. Y es muy impresionante porque fíjate que yo empecé a chequear, al escribir, a escribir muy automáticamente y me acordaba de todo porque después me encontré, algo chequeé, si soy periodista, entonces me encontré con una entrevista que Pachi le había dado a no sé quién, donde contaba todo esto, pero yo no la usé de fuente, yo me acordaba del relato. Entonces sentí eso como un deber de rendirle homenaje a este hombre que se le había cruzado el destino con el destino de Chile, de una manera que para él tuvo un costo muy, muy fuerte. O sea, ser el testigo del suicidio del presidente Allende. O sea, yo no sé, eso, ¿no? Entonces me surgió, fue una cosa que me surgió como casi como si hubiera hablado en la misa, ¿no? O si hubiera escrito un panegírico, no sé, fue muy personal la motivación para hacerlo y el sentir que esos recuerdos podían ser útiles, ¿no? En mostrar como porque su único pecado fue ser honesto, decir, vi esto, o sea, él fue muy, ¿no? O sea, obviamente estaba en una situación donde era muy complejo, ¿no? Y ser solo, ¿no? El único testigo, no había nadie más. Cuando entró el general Palacio, Allende ya estaba muerto, estaba el Pachi sentado al lado. Bueno, tremenda historia, ¿no? Tremendo Sí. ser humano, como lo que le toca vivir. Eso fue lo que yo creo me atrajo, ¿no? Y un bello texto. Y el tuyo, cariño Milena. por él, porque era un hombre, Sí. yo le tenía mucho cariño. Completamente. Cristóbal, terminamos esta ronda sobre los textos contigo. Tu texto titulado Víctimas de una imagen que aborda las agresiones, torturas, amenazas y amedrentamiento en contra de personas que estaban haciendo registros después del estallido de octubre, algunos de manera autodidacta, otros que trabajaban o se dedicaban específicamente a esto, en distintas ciudades de Chile. Muy impresionante la pareja que tuvo que salir prácticamente del país, que vive en Canadá. Y quería preguntarte, porque cuando yo leía, se me venía a la memoria los otros textos tuyos que hablan sobre el pasado reciente de Chile, hace 30 años, 40 años, eh, y registrar este terror, digamos, que viene desde el Estado. ¿Cómo te sentiste tú,
digamos, pasar como de estas cosas que antes eran como un pasado más reciente a documentarte y conversar y reportear sobre algo que está vivo, digamos, que lo estamos viviendo en este momento. Bueno, fue como una suerte de remoción interna el hecho de tener que ir a buscar testimonios de gente que, como tú dices, había sido agredida duramente, desde la tortura hasta las agresiones de lesiones oculares, eh, por estar haciendo registros con la mayoría de la gente con un teléfono, ¿no? Como hacemos cada vez que, bueno, antes cuando íbamos por la calle y sacábamos un teléfono cuando queríamos grabar, quizás para qué, ¿no? Todo, yo creo que a veces todo lo hemos hecho. Y eso provocó decenas de víctimas, ¿no? Y no era solamente gente, bueno, camarógrafos o fotógrafos profesionales, como tú decías, muchos aficionados. Y ahí surgió algo interesante, bueno, la irrupción de los periodistas y los fotógrafos independientes que creían que era necesario y salieron, yo diría, o sea, masivamente, ¿no? Eh, aquí no está el fotógrafo, bueno, del medio, el Mercurio, o la Tercera, ni el Canal 13, ¿no? El camarógrafo, porque a eso también hay registros quiero decir, denuncias de agresiones, pero a eso no los trataron tan mal una vez que supieron quiénes eran, digamos, ¿no? Eh, Hubo eh, muchos casos y eso fue el primer asombro, ¿no? Ir a hacer una suerte de conjunción entre datos, lograr cuantificar y proyectar cuánta era la magnitud de la gente que había sido agredida por esta razón, bajo el supuesto de que había un afán de castigar simplemente y de borrar evidencias también, ¿no? De parte principalmente de Carabineros. Pero también, claro, enfrentarse con el dolor y con ese relato tan sensible, uno supondría que la gente quería hablar, quería denunciar, ¿no? Pero creo que, y esto lo ligo con lo que comentas tú eh, eh, al comienzo, Pato, ¿no? Que creo que pasó algo similar a lo que he escuchado que pasó de las primeras víctimas de la dictadura, que no es que fueran a hablar tan fácilmente, a hacer las denuncias de los horrores que vivieron, digamos, ¿no? Y eso, por ejemplo, también se replicó en las víctimas del Holocausto, ¿no? Que solo décadas después, un par de décadas después, comienzan a entregar sus testimonios sobre lo que vivió, porque eh, había una sensación de vergüenza, ¿ya? Digamos, incluso de una suerte de culpabilidad, digamos, de ser víctima. Y eso me parece que a otro nivel, pero también pasó, y creo que todavía sigue pasando. O sea, no es fácil contar los horrores a los que fueron sometidos la gente que fue detenida y entró a un túnel oscuro, digamos, del horror, ¿no? Y ese fue un primer desafío y como que yo sentía que estaba haciendo algo como muy importante igual, ¿no? Y no lo digo, o sea, yo no lo digo como a nivel personal, sino que a nivel colectivo. Este fue un trabajo que hicimos en la BOT, donde también participó muy activamente las directoras, Andrea Insunza, Francisca Skonix, pero además un equipo donde estaba otros periodistas, Ignacia Velasco, por ejemplo, que recopilaron datos duros, y yo fui a la recolección, bueno, limpiamos también esa base de datos, pero fui a la recolección, a la búsqueda de gente eh, que contara lo que le había ocurrido, ¿no? Y eso me parece que hay un patrón ahí interesante de consignar, pero que también, bueno, pese a la dificultad, porque mucha gente no quiso hablar o no respondió simplemente los contactos, y es muy entendible, ¿no? Pero bueno, logramos conseguir testimonios bien
bien potentes, muy valiosos para representar lo que fue el nivel de violaciones de derechos humanos, digamos, que son muy diversos, y que dar cuenta de que la mayoría de esas víctimas era gente que estaba protestando o que estaba registrando con teléfono, digamos, no la mayoría, pero digamos, ese es el patrón de las víctimas, ¿no? No es la gente necesariamente que estaba en un plano más combativo, digo, y ni así obviamente se justifica. Entonces, bueno, fue como muy significativo también, ¿no? Entrar a narrar esos hechos y encontrarse con el dolor vivo y culposo, digamos, ¿no? De mucha gente que tenía muy fresco lo que había vivido. Completamente. Queridos panelistas, nos quedan 10 minutos para finalizar esta conversación, este panel final del festival. Y les quiero hacer una pregunta en general para que puedan responder. Ahora vamos a tener que medirnos un poquito más con el tiempo, un par de minutitos cada uno. Estamos hablando como cronistas. Sí. Como 30 minutos cada uno. O sea, por favor. No está el diseñador acá cortándote la hoja antes del cierre, Cristóbal. Sácale 3 líneas, sácame 3 líneas. Sácame unas viudas, como decían antes. Sácame las viudas. Bueno, lo que me gustaría, yo sé que es difícil porque es fácil ver el panorama oscuro, el panorama de manera pesimista por, digamos, el contexto, pero me gustaría tratar de llevar esto a un terreno, digamos, de proyección. Entonces, así como al comienzo hablamos de estos 20 años que han pasado, al comienzo del siglo XX, en relación a este periodismo narrativo de investigación, que pone un énfasis en los recursos escriturales, en el uso de datos, etc. ¿Cómo ustedes proyectan lo que viene? ¿Qué es lo que ven que les llama la atención, que les entusiasma? Milena mencionó algo que a mí también me está dando vuelta también y que tiene que ver precisamente con el libro en el que ustedes participan, que es cómo el mercado editorial también abre nuevos espacios de publicación. Es decir, no todo es digital, no todo es internet, pero también está ese desafío de ver cómo conectar con las audiencias, es decir, no tener que salir al paso de las audiencias en las redes sociales, compitiendo con otras cosas que no necesariamente son periodísticas o informativas, y la variedad de los temas, también volviendo un poco como a esas dimensiones del comienzo. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué les entusiasma de lo que podrían ser los siguientes 20 años? Milena, te veo ahí como asintiendo, si quieres. Sí. Mira, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Veo un panorama muy complejo para la industria de los medios, que ha sido nuestro lugar donde vivir. Como te aclaré al principio que soy miembro de un directorio, y eso no es menor de un medio, porque siendo un medio financiado con la espalda de la Cámara Chilena de la Construcción, pasa un montón de problemas, y veo lo difícil que es sustentar medios. Pero bueno, ese es otro tema, ese es un tema que a mí me preocupa porque, como digo, ¿dónde va a estar la plaza pública, ¿no? En esta fragmentación de los contenidos y de la audiencia. Como a mí me gustan los cruces, la fragmentación me angustia, ¿no? Porque es como que nos vamos banderizando cada uno, reafirmando lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos gusta, y no tomando contacto con aquello distinto. A mí eso me parece sumamente grave, ¿eh? Para la convivencia humana, para la democracia, para todo. Pero dicho eso, yo no tengo miedo porque siento que lo que hace la crónica es contar historias. Cuenta historias de no ficción, pero cuenta historias. Y contar historias es como respirar para el ser humano. O sea, la narrativa, la narración, el relato es parte de lo que somos como humanos. O sea, está en nuestros genes esa cuestión. Venimos contando historias desde que estábamos en las cavernas y vamos a seguir contando historias. Entonces, eso va a vivir. Eso va a vivir. Y veo que fruto de la interconexión y de todo esto, también se van generando espacios que antes no existían. O sea, por ejemplo, tenemos ahí, Juan Cristóbal está dirigiendo ahora un magíster de narración de no ficción, de escritura creativa se llama, pero que está enfocado en la no ficción. Era algo que no se enseñaba en ninguna universidad en Chile hasta hace poco. La misma universidad tiene un diplomado donde yo hago clases, y donde llegan personas que no son periodistas, personas médicos, ingenieros, profesores, bibliotecarios, que quieren contar
contar alguna historia y quieren aprender cómo hacerlo. Entonces, y son historias de este tipo, ¿eh? O sea, con investigación, con datos, algunas más personales y otras que son, no sé, zonas de sacrificio, eh, situaciones de pueblos indígenas, o sea, lo mismo quería un periodista fogueado. Entonces yo pienso que esto va a seguir existiendo, van a tener que buscar sus nichos en el mundo editorial, en revistas especiales, qué sabe dónde, pero veo un hambre muy grande de audiencia y de generación de contenido. Hay mucha gente con ganas de contar esto. Súper interesante cómo este impulso no es exclusivo del periodismo ni de los medios, No, sino que se puede trasladar a otras dimensiones. ¿Sabes qué? Francisco. Perdona, Patricio, agarrándome a lo último que dijo la Milena, que yo creo que hay que perder cierto pudor en esto, porque en definitiva, si algo caracteriza las notas de las cuatro crónicas, digamos, que estamos aquí expresadas en este panel, digamos, es que hubo un involucramiento emocional. O sea, uno parte de algo que quiere contar, algo que tiene sentido para uno. La diferencia, y ahí está donde parte el oficio, digamos, como periodista, es que uno tiene que tener también el cuidado y el resguardo de tomar cierta distancia para no terminar siendo digamos, una suerte como de activismo. Y realmente poder llegar a contar la cosa sin esta carga solamente subjetiva. Pero si no se cuenta algo que está afectándote tu fibra, es muy difícil que eso cale en un lector. Más aún hoy día en que no tenemos claridad respecto a las audiencias. Hace 7, 10 años atrás yo sabía perfectamente para quién escribía, sabía quién era mi lector, porque estaba en los estudios. Hoy día está mucho más claro eso, porque en redes uno sabe perfectamente cuánta gente te lee, quiénes te leen, y sin embargo es mucho más difuso esta identidad del lector. Y por lo tanto, si no parte de que estás tocando tu propia fibra, de que realmente lo que tú estás escribiendo te está doliendo, te está haciendo sentido a ti, no le va a hacer sentido a nadie, por más datos que le arroje y por más contenido. Entonces, eso de que haya gente que necesita contar algo es fundamental para la existencia de la crónica. Y eso va a permanecer siempre, porque todo el mundo está queriendo contar. Y algo que yo creo que hubo un resurgimiento en el último tiempo, precisamente esta necesidad de expresión, de volver a volcarse hacia la gente y decirle, contarle lo que pasa. Y que no ha pasado con la pandemia, pese a que cada vez nos vemos menos. Así que yo creo que tenemos crónica para rato. Y lo que sí yo concuerdo con Milena en que la crisis que está atravesando la industria periodística nos hace realmente sopesar un poco cómo vamos a regenerar el periodismo desde ya no las grandes industrias, ya no los grandes consorcios ni los grandes conglomerados, eso ya va a dejar de existir y por lo tanto tenemos que empezar a dar expresión de otras vías, digamos, y que no terminen siendo síntesis o estas famosas newsletters que me carga, porque claro, efectivamente te sirve como para rápidamente interiorizarte, pero no tiene esa interrelación de emociones, ese contacto que te haces, digamos, o sea, si algo que aprendimos con Mónica González cuando partí con el periodismo, cuando en los años 90 hacíamos investigaciones de derechos humanos, era que me agarraba las notas y me hacía, decía, si no me hace llorar, toma, hazla escribir de nuevo. Y no me hizo llorar, me decía Mónica, y me la rompía y me decía, hazla escribir de nuevo. Y yo creo que tenemos esa necesidad de conectarnos con nuestros lectores de nuevo. Y eso parte porque uno de verdad sienta que lo que está escribiendo te hace sentido y te hace que tú creas que estás dando algo de ti mismo al otro. No es solo de expresión de datos. Completamente. Carolina, a propósito de eso, desde la otra diaria, ahí están impulsando una plataforma, un acto de resistencia en estos tiempos. Sí, yo no me queda otra alternativa que ser optimista, porque cuando todo decía que no teníamos que emprender, emprendimos. Pero la verdad es que somos un equipo súper chiquitito para poder tener, o sea, pagar los reportajes como se debe, digamos, ¿no? Y partimos con un reportaje que se llama Los abusos en el ejército, que
por supuesto, estaba el testimonio, bien escrito por la Josefa Barraza, narrativo, pero con mucha investigación, mucha. Y la verdad es que las visitas de ese reportaje fueron una locura. Y desde ahí en adelante empezamos a trabajar con mucho afecto, digamos, ¿no? Sobre las historias que elegimos con pinza. Lo bueno es que voy a utilizar lenguaje de emprendedora, digamos, ¿no? En la crisis vemos una oportunidad y, y la verdad es que en este clip y en esta sobreinformación que la gente quiere, pero a la vez que le expliquen, y también que quiere este periodismo colaborativo, ¿no es cierto? Que de repente se puede hacer, las compañeras de 070 lo hacen con otros medios, Volcánicas también, que son un equipo de mujeres también pequeños. Nosotras empezamos a mirar como esos horizontes, las historias. Por ejemplo, ayer escribimos una historia que creíamos súper simple, que se llamaba menstruar en la calle. Quisimos hablar sobre las mujeres en situación de calle y cómo esa desigualdad tan invisible se convertía en algo tan brutal, ¿no? Dentro de un testimonio que iba ahí. Y la verdad que tuvo, también hablando como emprendedor, un engagement que fue así como cada vez en esta historia se ve mayor, digamos, ¿no? Entonces ahí estamos tomándole el pulso a las historias que son más leídas, por ahí estamos perseverando con algunos fondos y estamos bien optimistas y contentas también, ¿no? Porque cuando uno hace lo que quiere, digamos, uno como que lo está trabajando, está ahí apasionada, ¿no es cierto?, escribiendo y la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita, reveladora de trabajar con mujeres, de trabajar con mujeres jóvenes también. Y nada, no me queda más que eso y la verdad es que nos ha ido bien, más de lo que pensábamos. Y estamos también tratando de hacer periodismo colaborativo, que yo creo que también es sumamente importante, ¿no? Con las compañeras colombianas que justamente están en un contexto en el que nosotras también ya tenemos cierta experiencia, digamos, para a ver si escribimos algo por ahí juntas. Eso yo creo que es súper interesante, ¿no? Cómo se están estrechando, ya como que no hay digamos, fronteras, digamos, respecto de los contextos sociales que está también, del contexto social que está América Latina, digamos. Entonces yo creo que eso es súper provechoso para el aprendizaje, digamos, ¿no? Junto también con otros colegas como Anfibia, Cosecha Roja, que muchas periodistas también han escrito en esos medios, digamos. Lo veo bien aspectado, espero que así sea, digamos. Súper, muchas gracias Carolina. Y Cristóbal, Juan Cristóbal, desde la posición, digamos, esa militancia que tú tienes en el mundo editorial, con proyectos que obviamente toman años de investigación, pero también con lo que mencionaba Milena, estos programas desde la academia de formación a través de diplomados o un magíster en la Alberto Hurtado. ¿Cómo ves lo que viene? Es decir, yo recuerdo, y acá confidencia, porque Juan Cristóbal en su momento también fue mi jefe en la universidad, que conversábamos mucho, discutíamos mucho sobre la conveniencia de lanzar un programa de magíster en esa área, Estupendo. precisamente por, digamos, el contexto. Entonces, ahora que el programa ya se está, digamos, ejecutando y que el diplomado ya lleva varios años, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación? Bueno, fue muy sorprendente, pero tal vez no tanto, que hubiese tenido tanto éxito en número de gente interesada en entrar a un programa de escritura, porque no es algo que rente la escritura, ¿no? Sea uno profesional o no. Y en ese sentido es como, bueno, la gente que quiere ascender de puesto, la gente que quiere que le paguen más o buscarse un mejor trabajo, bueno, no hace un magíster en escritura narrativa, ¿no? En realidad es una ganancia que opera a otro nivel, ¿no? Pero justamente es gente que, y creo que ahí hay un patrón con el mundo profesional, que tiene resuelta, los estudiantes en su mayoría, que tienen resuelto su situación laboral y por tanto ejercen la escritura con un sentido de boutique, ¿no? Y eso también me incluyo, y creo que podríamos, varios de los que estamos acá o de la gente que puede estar escuchando esto, también sentirse interpretado, porque
esto de que no tenemos mucha plata es como, uff, o sea, o incluso no tenemos plata, pero tenemos prestigio, es algo muy antiguo, ¿no? Que no está bien, pero que algo que ha funcionado y probablemente va a seguir funcionando así porque va a ser muy difícil levantar una industria que se sustente por sí misma y de la cual la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Hay proyectos más tipo PYME, como el de la Carolina, que se hacen a pulso y con mucho sacrificio. Los ha habido y los va a seguir habiendo, ¿no? Yo creo que Francisco es una excepción en extinción, digamos, ¿no? Es como que sigue trabajando en un diario que sale los fines de semana en papel ya, ¿no? Y es como uno podría llevar un grupo de cursos del colegio para decirle, oye, mira, acá hay y ponerlo frente a Francisco y decir, mira, un periodista de los antiguos, ¿no? De los que va quedando, ¿no? Podríamos hacer como una exhibición. Lo que quiero decir, que me parece que hacer crónica, ya sea reportaje, perfiles, periodismo de investigación, se paga bien muy excepcionalmente, digamos. O sea, se paga mal y muchas veces no se paga o se paga de otra forma, digamos, ¿no? En el fondo te prestigia profesionalmente cuando uno hace un buen trabajo, pero no te lo van a pagar necesariamente cuando lo publica lo que vale, quiero decir, ¿no? Lo que vale hacer un trabajo de investigación o una crónica que nos puede tomar meses. Cuando yo empecé a hacer, qué sé yo, el libro, por ejemplo, Los Fusileros, lo hice porque, entre otras cosas, porque la tercera no me dejaban decir dictadura, digamos, ¿no? O sea, digo, no solo por eso, pero porque quería hacer algo que en el formato que yo quisiera y jamás iba a poder publicar ni en la forma ni en el contenido en medios tradicionales, ¿no? Entonces, por eso fue como, bueno, yo me voy a sacrificar y voy a aperrar durante un año y medio, me lo voy a arreglar para hacer ese libro. Entonces, hay una suerte de impulso personal de algo, digamos que, por eso pienso que es como muy de boutique también, ¿no? De un ejercicio de convicción muy personal para hacer ciertas cosas porque creemos que es importante hacerlas y en muchos casos tenemos que pensar en cómo resolver nuestra vida diaria y ojalá es que en algún momento eso se corrija y podamos haber una industria sólida, pero mientras tanto creo que es la forma como se ha venido haciendo, con convicción, teniendo claro que eso es importante lo que estamos haciendo, digamos, que hay que hacerlo aunque no estén las condiciones, me parece, ¿no? Sí. Ahora, no quiero decir con esto, no estoy llamando a precarizar ni a aceptar pagar mal, estoy hablando solamente de que hay una realidad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sí, hay una idea que... ¿Nos negamos a publicar? ¿No? Eso quiero decir que quede claro, ¿no? Porque hay una idea que yo le vengo planteando a varios secretarios general de gobierno, pero nunca ha tenido la sistematización para organizarla, ¿no? Aquí hay Fondart, aquí hay Consejo del Libro, y no hay un fondo concursable de periodismo de investigación. Y eso es algo que podríamos impulsar. Creo que es difícil porque nadie quiere ser auscultado, ¿no? Esa era la respuesta que se me daba, el poder no va a querer ser auscultado, el gobierno no, pero finalmente lo auscultamos igual. Entonces creo que sería tal como, porque con ese mismo criterio, como vamos a tener un Fondart que le dé fondos a Juan Dávila para que después ponga en pelota a Simón Bolívar, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que ya esa discusión terminó y creo que es algo que se podría impulsar y que le vendría muy bien a este país. Sí. Hay una cosa que pese a lo negro que se ve el horizonte en la industria periodística, es que se abre una oportunidad que no es menor. El periodismo siempre ha sido mal pagado, siempre. O sea, cuesta mucho y solo casi al final de tu trayectoria has logrado generar una suerte como de piso económico y personal que te permita salir bien parado. Y no para todos, digamos, para muy pocos.
pero está en la crisis que estamos viviendo hoy día los medios de comunicación, que se abrió la ventana a recuperar por parte de los periodistas el control de los medios, ya no solo directamente de la generación de tu producto, digamos, sino que también del control editorial y del manejo editorial de tu medio. Lo que está haciendo Carolina con equipos pequeños, eso vamos a tener que aprender a hacerlo, a crear corporativas de periodistas, de 10, 12 periodistas, atreverse a lanzar un medio en el cual te está generando esa posibilidad de recuperar el control en el periodista de lo que es la generación desde el principio hasta el final de tu producto. Y Oye, yo creo que hay que empezar una cosa que Pato también la conoce muy bien, también estas mentorías que se están haciendo desde Sembra Media, que han sido un aporte para generar muchos medios independientes, digamos, que si bien no necesitamos grandes recursos, podemos combatir esa precarización, digamos, ¿no? Sin ánimo de ser autorreferente, en la otra estamos tratando de pagar lo que se paga por un reportaje que se habría en The Clinic, no sé, ¿no? Una tarifa. Perdona, Carolina, ¿podrías contar un poco cuáles son esas mentorías o qué es lo que Yo creo que Pato le podría explicar mejor, o Sembra Media, la conoce muy bien, y bueno, yo fui a un taller que se llama El Otro, que fue bastante bueno, y ahí nace la otra diaria, digamos, pero también está ahí la pública también, ¿no es cierto?, con la Poli de Sormó, tiene también ahí una patita con Sembra Media, hay mentorías, hay fondos de velocidad, hay fondos, digamos, también para impulsar estos medios pequeños, que son súper interesantes y que además otros medios colaboran como mentores de nosotros, por ejemplo, ¿no? De nosotras. Entonces yo creo que eso ha sido súper interesante, yo creo que da también para largo, Pato. Pero... Sí, completamente. Es un tremendo tema, han salido un montón de cosas acá. Lo que mencionaba Carolina es como todo ese ecosistema también que se está armando en torno a medios digitales que requieren obviamente conocer de administración, de management, de equipos de trabajo, precisamente para combatir la precarización de la profesión. Siento que han salido, partimos hablando de periodismo narrativo, literario y nos movemos a distintas dimensiones de la disciplina, pero siento que podríamos continuar hablando. Pero ya Bernardita está presente y eso significa que hemos llegado al término. Yo le quiero agradecer a Juan Cristóbal, a Francisco, a Carolina y a Milena por participar del panel. Una conversación súper interesante, súper rica. Privilegio de los periodistas de poder conversar con autores de libros. Siempre lo reconozco porque yo aparte me he dedicado durante mucho tiempo a entrevistar a autores de libros. Así que les agradezco el tiempo, sus palabras y el entusiasmo y la pasión que le ponen siempre a todos sus proyectos. Gracias por la invitación. Gracias, Patricio. Gracias por esta conversación tan nutrida y tan multidimensional. Un gusto haberlos tenido aquí, Juan Cristóbal, Milena, Carolina, Francisco y Patricio de nuevo. Y nada, pues con esto damos por cerrado el festival, que aprovecho a los que están mirando ahora de invitarlos también a revivir todos los otros conversatorios. Creo que será algo muy interesante cómo se estructuraron las temáticas y cómo se fueron agrupando los autores, termina siendo al final en totalidad un producto súper completo que sirve para describir las multidimensiones que tiene el periodismo narrativo hoy. Así que bueno, eso, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Todo.